para todos en general, o pequeña reflexión que yo creo que el inversor se está haciendo ahora mismo, y es si la FED se está equivocando. Es decir, si la FED en el fondo está atacando a la oferta desde la demanda, pero esto no va a haber manera de bajarlo a este ritmo. ¿Creéis que la FED se está equivocando o creéis que la FED no tiene otro camino? Como No, a mí veáis. me cuesta trabajo. Yo creo que el problema en Estados Unidos no es tanto un problema de oferta, es un problema yo creo que importante de demanda. Y por lo tanto la Reserva Federal está en una situación un poco más cómoda que el Banco Central Europeo, quizás tiene un problema más de oferta, aunque también es algo de demanda, pero es mucho de oferta, en donde los tipos de interés van a jugar un papel mucho más difícil a la hora de controlar la inflación. Pero es que en estos momentos yo creo que los bancos centrales no tienen muchos artilugios como para trabajar o controlar la inflación. De alguna manera tienen que conseguir, sí o sí, con independencia de si es oferta o demanda, reducir la actividad económica. Y por lo tanto, de alguna manera, en estos momentos no se está equivocando. Se equivocó, pero ahora mismo está intentando resolver el problema, lo cual significará que un precio mayor sobre la actividad económica tendrá que tener. Pedía hablar Montalto. Montalto. No, es que era eso, o sea, no es que se esté equivocando, ya se equivocó mucho antes, Sí. pero creo que las medidas que van a ser más agresivas, lo van a mantener, igual que aquí en Europa el Banco Central Europeo. Esto ya es una coordinación, nunca los bancos centrales actúan por separado, nunca. Eso ya lo vengo viendo desde 20 años, ya siendo broker también, y hasta los discursos han copiado, en este caso con Lagarde y Powell la última vez, pero yo creo que van a terminar efectivamente poniendo la tasa de interés donde ellos realmente consideran que debería situarse la inflación. Esperemos solo y únicamente de que las tasas de interés de los tipos no estuvieran por encima de la inflación, como ya décadas atrás en el pasado ha ocurrido. Pero van a hacer todo lo posible y lo que estamos viendo hoy, repito, dato es malo, pero no era tampoco tan grave a nivel de reacción solo por el mero dato. Yo creo que esta descarga era muy necesaria en las posiciones, en una muy bonita y muy buena barrida que han hecho de posicionamientos alcistas de aquel grupo de ya pasó lo peor, ahora sí miramos a fin de año. Y muy importante, el dato final de lo que hará el mercado lo vamos a tener una vez tengamos las posiciones con los rollovers en el triple, cuádruple hora bruja, que falta muy poquito, y tercer viernes, así que vamos a tener ahí los datos ya más claros para cómo va a ser el fin de año, independientemente de todo lo que suceda entre medio con datos macroeconómicos y temas de la FED, ¿no? Porque ahí es donde realmente el mercado se va a dirigir, sobre todo la CPI, que es la cuenta de la gestora. Álvaro González. Sí, yo creo que no es que esté, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer la FED. No puede tampoco, digamos, hacer mucho más de momento. El problema es que tiene dos problemas importantes y eso sí que es una. Eso a mí casi me preocupa, fíjate, me preocupa más que una décima arriba, una décima abajo, o que suba la inflación subyacente que se esperaba que subiera, aunque haya subido algo más, pero no es algo que pille tanto por sorpresa, sino que tiene un problema en los salarios. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que en Estados Unidos hay pleno empleo y los sueldos suben al 6 y pico %. O sea, es que todo, y es más, suben todavía más en la gente que abandona voluntariamente su trabajo y se va a otro. Esto es, fíjate, no hay que ser economista ni saber matemáticas. Cuando ocurre, y tienen la suerte, que no es el caso europeo evidentemente, de que los sueldos suben todo lo constantemente, te cambias de trabajo y además te lo suben todavía más, ¿qué pasa? Que la gente tiene dinero, y si va a coger un avión, no le importa que salga más caro el billete. Y si tiene que pagar más la comida en el supermercado, tampoco le importa, porque su sueldo no hace más que aumentar. Y esto es un problema, porque la inflación salarial es la más complicada de controlar. Entonces, esta es la parte mala. Luego hay otra segunda parte mala que creo que se ha mencionado antes, a tener en cuenta, y es también que hay cosas que no dependen de la FED, como es, por ejemplo, eso, pues el efecto rebote de las sanciones sobre los precios de la energía, aunque allí tampoco ahora mismo está afectando tanto, porque ahí la gasolina está bajando y no tiene el mismo problema que tenemos en Europa. Sobre todo para mí es un problema de pleno empleo y salarios. Y va a ser muy difícil que la gente deje de gastar mientras no hacen más que subirle el sueldo. Y no lo digo como algo que no se debe hacer. Estoy encantado de que los norteamericanos le suban el sueldo y además me encantaría que se lo hicieran también a los españoles. Pero para la tarea de la FED es una complicación importante. Dicho esto, la FED puede perfectamente controlar esa situación. La cuestión es cuánto daño tenga que hacer a la economía para hacerlo. Pero bueno, en el momento que empiece a crear
tal daño como para que empiece a bajar el empleo, ya verás que rápido bajan los salarios. Lo que pasa es que, insisto, va a ser complicado y ahí está el verdadero talón de Aquiles y con lo que ellos se enfrentan, que vamos a ver si son capaces de controlar. Alexis nos pedía. Sí, con respecto al tema de, es verdad, hay un problema que es los incrementos salariales, pero es que los incrementos salariales en estos momentos son negativos. Los salarios están creciendo del orden del 6%. No es cierto. Bueno, el último dato es 6%. En términos reales. Es decir, están... No, pero aquí hablamos de que si hay una inflación subyacente del 6% y a ti te han subido el sueldo un 6%, tú no tienes un incremento negativo. Pero tú si estás al mismo nivel y además se trabaja. Si hablásemos de términos reales, imagínate lo que sería Europa. No tiene nada, vamos, evidentemente. Los incrementos salariales están alrededor del 5,5%. No, el último dato es 6,1%. La general está en el 10%. Y un mercado laboral en pleno empleo debería en estos momentos pedir incrementos salariales del orden del 10% para compensar. Es decir, si el mercado estuviera tan estrecho laboralmente, los trabajadores tienen capacidad de negociación y pedirían incrementos importantes de salario. Aparte de que en el tema de la inflación subyacente, que es importante, puesto que de alguna manera significa un cierto grado de mantenimiento de las pensiones, hay que tener un poco de cuidado también, porque cuando hablamos de la subyacente muchas veces hablamos en términos de volatilidad. ¿Por qué se saca? Se saca porque en algún momento los precios pueden subir o bajar y te pueden distorsionar la inflación general, pero en estos momentos realmente comida y energía son elementos fundamentales. Son elementos fundamentales en la vida de las personas y por lo tanto, de alguna manera, si te está incrementando a ti la alimentación un 13% o un 15%, como hay en algunos casos, obviamente, y la gasolina te está aumentando los niveles que te están inventando, tú deberías en unas negociaciones impedir incrementos salariales. Por cierto, hacer esa disquisición entre subyacente y no subyacente a la hora de las negociaciones salariales me parece un poco no relevante. En estos momentos, si hubiera esa situación de mercado laboral tan estrecho americano, los incrementos salariales deberíamos estar hablando del orden del 8, 10, 11%. ¿Qué creo? Que realmente las estadísticas laborales en estos momentos no están funcionando bien. De hecho, la tasa de actividad en estos momentos está por debajo de los peores niveles del año 2008. No estamos en niveles de actividad. Y la última subida de la tasa de paro en Estados Unidos fue simplemente que una cantidad de gente que estaba rascándose el ombligo viendo una serie de televisión en Netflix y pasó y no buscar trabajo a seguir rascándose el ombligo viendo la serie de Netflix y empezando a trabajar, con lo cual de alguna manera nos distorsiona un poco la realidad sobre cuál es la situación del mercado laboral. Yo lo saco por inferencia, y por inferencia es que si realmente los trabajadores no están pidiendo incrementos salariales que les cubran sus gastos de energía y sus gastos de alimentación, es que prácticamente no estamos en una situación de pleno empleo. Aún así, los incrementos salariales es un elemento fundamental que tiene que mirar la Reserva Federal. Bueno, matizaremos que la definición de pleno empleo y el número lo establecerá los organismos americanos que se dediquen a ello. Es decir, no es una opinión. En Estados Unidos el empleo es inferior, el paro es inferior al 4%, con lo cual no es que nosotros digamos si está o no en pleno empleo, es que es. Pero no es cierto. Segundo, nos interesa la realidad. Podemos decir que no nos creemos las estadísticas, pero son americanas, no son de China. Nos interesa la realidad, las estadísticas son inferencias sobre la realidad, pero nunca estamos delante de la realidad. Discúlpame porque yo te he dejado hablar. Pero yo no estoy diciendo que no me crea las estadísticas porque me estoy creyendo la tasa de actividad. Entonces, si tuviéramos una tasa de actividad del 65%, 66%, o del 64% que teníamos cuando estábamos antes de la pandemia, posiblemente tendríamos que considerar a un montón de gente que ahora mismo no se considera parada como parada, y automáticamente la tasa de paro te aumenta, y a lo mejor te aumenta más de un 5%. Bueno, vamos a ser un poco... No podemos fiarnos solo de un solo estadística, tenemos que mirarnos en muchísimas estadísticas. Pero vamos a ver. Lo que estamos aquí diciendo es que en Estados Unidos hay pleno empleo porque cualquier economista... Yo lo rebato. Yo creo que no. Bueno, pero cualquier economista diría que eso es un dato que es así. Segundo, es que nadie se le ocurre decir que no hay pleno empleo cuando la cifra de paro es del 3 y pico %. Segundo, luego puedes matizar si es de mejor o mayor calidad. Eso está claro. Pero de ahí a decir que no existe, por favor, intentemos trabajar con datos, no con opiniones. Segundo, hablando de la tasa de actividad, muy importante. Vale lo mismo que la tasa de paro. Perdona, ¿por qué tú no dejas hablar a los demás cuando los dejas más te dejan hablar? Te quiero comentar el tema. No, pero dejemos terminar a Álvaro González y Quintana también, yo creo que quiere poner el granito de arena. Los demás también querrán hablar. Entonces, segundo y muy breve.
Vamos a ver, ¿por qué se ha creado el dato de la inflación subyacente? Eso tampoco es una cosa que se ha inventado alguien porque sin ninguna utilidad para compararlo con el IPC general, porque la inflación general es muy volátil. Entonces, cuando hablamos de inflación mirando al medio o largo plazo, que es como se establecen los convenios, los salarios, no se trabaja diciendo, bueno, es que como hoy esto es así, pues evidentemente se trabaja con la inflación que se ha creado eliminando los componentes más volátiles de la inflación, porque si no, un mes los sueldos se subirían, que ahora se haya mantenido alta la inflación general no significa que eternamente lo vaya a estar. Por lo tanto, cuando se establecen los sueldos para el año que viene, la gente tiende a utilizar esa medida que los economistas han creado para eliminar los elementos volátiles de la inflación, como son la energía y los alimentos, que por supuesto afectan, pero no puedes basarte sobre eso. Por lo tanto, decir que los sueldos tienen que hacerse en función de cuál es la inflación general, pues puede estar muy bien cuando está en el 8 o en el 10. ¿Qué pasa cuando de repente baja, pues tiene una bajada muy fuerte? Imagínate que mañana hubiera un acuerdo en Ucrania y se fuera el precio de la energía, vete a saber dónde. Entonces, los trabajadores que ese día llegan a un acuerdo salarial, esos van a tener mucho menos subida. Seamos serios, la inflación subyacente se ha creado específicamente para eliminar los elementos volátiles y poder trabajar con la inflación con un dato que sea mínimamente estable. Y esto es lo que hay que comparar con las subidas de sueldo y que ahora mismo está muy a la par. Ya quisiéramos aquí que las subidas de sueldo fueran similares a la inflación subyacente comparado con lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Evidentemente, el hecho de que haya ese pleno empleo hace que los trabajadores tengan un poder de negociación mayor y les permita, por lo menos, cubrir ese dato de inflación subyacente. Quintana. Pues yo voy a hacer un intento de compartir, porque no sé si se está viendo ya. Os cuento mientras comparte Quintana que el bono americano está a punto de tocar el 3,5% a 10 años. El bono a 10 años americano a puntito del 3,5%. Está en 3,45,1. Ojo con el movimiento, 2,71 hacia arriba. Perdona, Quintana, mientras te dejaba... ¿Se ve el gráfico que he compartido? No, ahora mismo no. Sí, ahora sí, perdón, sí. Ahora sí. Ok, bueno, volví a la pregunta con la que empezabas este segmento del debate. José Antonio preguntaba si la Reserva Federal ha cometido un error. Pues como bien decía Gabriel, probablemente el error, si cabe alguno, es que empezó demasiado tarde a reaccionar. Pero el otro gran debate que se ha originado en los últimos meses es si tiene sentido que se intervenga en un mercado cuya inflación está provocada principalmente por motivos de oferta. Esto lo han dicho mucho los políticos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Porque yo suba los tipos de interés, la inflación, o sea, el precio de la gasolina no va a bajar. Esto nos viene dado desde fuera y responde a otros factores, factores geopolíticos que están fuera del alcance o de las dinámicas propias de nuestra economía, y es el motivo por el, como bien explicaba Víctor, se descompone la inflación en dos componentes y uno quitamos, digamos, el que yo no controlo y otro el que sí yo controlo, que es el que me da un mejor termómetro de la economía. Entonces, el concepto, teóricamente, tú con la inflación clásica, o sea, con las herramientas tradicionales de política monetaria, que son el tipo de interés, puedes controlar sobre todo la inflación de demanda. Puedo subirle el precio a los bienes de consumo, puedo subir los tipos de interés para que no te compres una casa, puedo subirlo para que no pidas un préstamo al consumo para irte de viaje o para que esa empresa no se endeude para fabricar una nueva, o sea, para hacer una nueva fábrica o lo que sea. Pero si me subo la gasolina no tengo nada que hacer. Entonces, con esto en la mano ya empezamos a ver algunos análisis que descomponen hasta qué punto es real esto, o sea, de dónde viene esta inflación y si la tesis que se ha aceptado comúnmente, que es que esta inflación es de oferta, por lo tanto no responde a cambios en tipos de interés, es real o no, ¿no? Y los resultados que estamos viendo suelen coincidir y la respuesta suele ser, efectivamente, es una inflación principalmente de oferta en Europa. Es decir, la inflación aquí no se está produciendo porque nadie esté tirando de ahorros, gastando como si no hubiera un mañana y, digamos, saltándole las costuras a la economía, sobrecalentándola. Eso no se está produciendo y, en general, no corresponde con mi experiencia en lo que veo en la calle, pero tampoco con los datos, ¿no? Aquí la descomposición, para el caso de Europa, nos dice que, este es un estudio de Allianz, y nos dice que la mitad de la inflación europea viene de la energía y que un 40% viene de otros factores de oferta. Recordemos, factores sobre todo como el transporte de mercancías por carretera y algunos otros, los salarios, y que solo un 15% responde a factores de demanda, a que hemos cogido y hemos empezado a gastar más de lo que la economía es capaz de soportar. La foto en Estados Unidos es diferente.
aquí los factores de demanda son un 30%. Ojo, que es un 30%, no un 80%. Pero en teoría, una Reserva Federal agresiva sí que tiene más sentido porque puede atacar este 30%, digamos, y hacer que se corten un poco los hogares y las empresas norteamericanas a la hora de gastar. Este es el punto 1. El punto 2. ¿Ha cometido un error? O sea, si la Reserva Federal tiene sentido que intervenga, ¿esto significa que el Banco Central Europeo no tiene sentido que intervenga? No, ha habido un cambio de posicionamiento, de visión, de análisis, la función de reacción de los bancos centrales, en la que se han dado cuenta que ellos están luchando contra las expectativas de inflación a largo plazo. Y por eso durante muchos meses hemos visto que subía la inflación, pero la gente seguía sin incorporar en la calle la idea de que los precios iban a subir de manera permanente. Y poco a poco eso ha ido cambiando. El indicador de subyacente es un buen ejemplo, que como empezamos todos a percibir que ya no se trata de la gasolina, que se trata de todo, ¿no? Y poco a poco han empezado a incorporarse las expectativas de inflación a largo plazo. Y el Banco Central Europeo y la Reserva Federal se han dado cuenta de que la mejor manera de atacar esas expectativas, que es una cuestión casi psicológica, el hecho de que tú creas que van a subir los precios dentro de un año o que van a seguir elevados durante 3, durante 5 años, es lo que hace ir sentarte delante de tu jefe a pedir un aumento de sueldo, que es una situación muy incómoda, más si tu empresa no lo está haciendo particularmente bien. Eso, el efecto de arrastre psicológico, el principal factor que arrastra psicológicamente a la gente a pensar que la inflación va a permanecer elevada durante 5 años, es la inflación de hoy. Y entonces, aunque sepan que esta inflación puede desaparecer, saben que está teniendo un impacto ya a estas alturas muy fuerte en el anclaje de las expectativas de inflación a largo plazo y por eso han decidido luchar a por ello. Entonces, el resultado es, yo sé que puedo hacer poco subiendo tipos de interés en el corto plazo, no me va a bajar el precio de la gasolina, pero, y además tengo mucha gente yéndose de vacaciones que vayan a cancelarla porque yo suba los tipos de interés, pero aún así voy a por ello porque quiero que los hogares y las empresas perciban a un Banco Central muy agresivo y que eso cambie sus expectativas psicológicas de futuro y digan, no, estos señores están haciéndolo muy serios, de manera muy seria, están dispuestos a cargarse lo que se les ponga por delante, por lo tanto, son gente de fiar y creo que aunque se lleve la economía por delante, la inflación va a ser baja dentro de unos años. Entonces, yo lo veo por lo menos una especie de reconocimiento de que aunque puede ser un poco inútil la subida de tipos de interés, sirve para cambiar la visión de los hogares y de las empresas. Tenemos un dato que también es importante, enseguida del Valle te doy paso, pero